Familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este tiempo maravilloso que Jesús nos está regalando para compartir juntos la palabra, para edificarnos, para crecer y poder vivir la vida maravillosa que Dios consiguió en la cruz para nosotros. Vamos hoy a compartir la segunda parte, vamos a continuar esto tan hermoso que comenzamos la semana pasada. La semana pasada comenzamos hablando de la importancia y el propósito de la palabra de Dios en la vida de todo creyente, de todo cristiano, de todo hijo de Dios. Y llevaba por título ¿Qué pasa con la semilla? Hoy, la segunda parte, lleva por título Escucha, medita y practica. Vamos a hacer una oración y comenzamos, ¿te parece? Señor Jesús, te doy gracias por tu fidelidad, por tu inmenso amor. Gracias te doy, Jesús, por el regalo que nos das de poder predicar, poder escuchar tu palabra una vez más. Te pido, Señor, que hoy prepares el terreno de nuestro corazón para recibir tu palabra y podamos vivir la vida que conseguiste en la cruz para nosotros. Te amamos, háblanos, anímanos, desafíanos con tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia, para arrancar quiero hacerte 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿con qué frecuencia tomas la palabra de Dios en cada día de la semana? ¿Con qué frecuencia te acercas a la palabra de Dios? Y la segunda pregunta es: ¿con qué frecuencia tienes presente la palabra de Dios en tus pensamientos? Sin importar en dónde te encuentres, sin importar las circunstancias, sin importar si estás solo o acompañado. ¿Con qué frecuencia la palabra de Dios tiene lugar en tu mente, en tus pensamientos? Escuché una frase hace mucho tiempo y es que el taller del diablo es una mente ociosa, una mente perezosa, una mente desocupada. En esos momentos el enemigo hace estragos en la vida del creyente. Por eso es importante que nos mantengamos ocupados, pero no solo ocupados en trabajos, en labores cotidianas, sino sobre todas las cosas estar ocupados con la palabra de Dios, pasando tiempo con la Escritura. Por eso la segunda pregunta es: ¿con qué frecuencia está presente la palabra de Dios en tus pensamientos? Tercera pregunta: ¿con qué frecuencia resuelves y decides en tu vida teniendo en cuenta o teniendo presente lo que dice la palabra de Dios? Ponte a pensar cuando te relacionas con alguien, cuando estás con una persona que conoce y no conoce de Dios, cuando te ofenden, cuando crees tener razón o quieres tener razón, cuando hay algún problema, alguna dificultad. En cualquier momento, en cualquier etapa, en cualquier circunstancia, cualquier prueba, tentación, en lo que sea a lo que te estés enfrentando o te vayas a enfrentar, la pregunta es: ¿con qué frecuencia has resuelto o tiendes a resolver y a decidir en tu vida teniendo presente lo que dice la palabra de Dios? ¿Sí? Lo que dice Dios, no lo que dicen otros. Te dejo esas 3 preguntas. Bien, para continuar dándole cada vez más forma a esto que vamos a estar compartiendo, quiero decirte que una vez que hayas pensado en esto, te quiero decir que no son solo o no son realmente los actos religiosos, ¿sí? O los actos aparentes, porque a veces queremos mostrar una cosa, pero sabemos que por dentro las cosas no están de igual manera lo que mostramos. Entonces, realmente no son los actos religiosos o aparentes los que harán una grande o una verdadera diferencia en nuestra vida. Lo que realmente hará diferencia es el acto de fe más grande que fuimos llamados a tener y que debemos tener como hijos de Dios, y es el creer en la palabra de Dios. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradarle. Debemos creer en lo que Dios dice, debemos creer lo que su palabra de Dios dice. Ahora la pregunta es: ¿cómo sé si creo en lo que la palabra de Dios dice? Es muy sencillo. ¿Cómo sabes si has creído en ella? ¿Cómo sabes si lo crees y la seguirás creyendo de acá a lo que viene por delante? Te das cuenta que crees en ella cuando llega el momento de practicarla. Es así de sencillo. Porque quiero decirte que muchas veces hemos tenido y tendremos el privilegio de oír la palabra, pero eso no significa que hayamos escuchado con atención. Eso no significa que realmente le hayamos dado el valor y le hayamos prestado atención a lo que Jesús dice en su palabra. Entonces esta es la gran pregunta, ¿sí? Como sé que creo en la palabra de Dios, te darás cuenta, y realmente si echas un vistazo hacia atrás en tu vida, te podrás dar cuenta si has creído o no. Porque cuando ha llegado el momento de practicarla, ¿qué has hecho? ¿Qué ha salido de tu boca? ¿En qué has pensado? Cuando han llegado esos momentos decisivos
que Dios nos da, que son oportunidades para obrar conforme lo que Él establece en la palabra. Muy bien, quiero que me acompañes al libro de Santiago, capítulo 1, versículo del 19 al 25. Y vamos a tocar un texto al que este hombre de Dios, Santiago, se dirige a muchos creyentes en esa época que están dispersos en diferentes lugares de la tierra, en diferentes ciudades, en diferentes puntos, y les habla diciéndole lo siguiente: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Y vamos a ir desglosando parte por parte. Primero vamos a hablar de esto que estamos leyendo en Santiago. Encontramos algo muy especial y muy revelador y nos damos cuenta de la diferencia entre oír y escuchar. Oír es ese momento o esos momentos en los que te encuentras quizá en un gimnasio, te encuentras en un transporte público, en algún cumpleaños, en algún lugar y hasta en la misma calle en donde te encuentres. Es cuando se emiten sonidos y llegan a nuestros oídos, pero realmente no tienen trascendencia, no tienen valor, no tienen importancia, simplemente escuchamos algo y ya. Lo más parecido también a cuando a veces hay canciones de moda y realmente no nos gustan y dicen, no, estoy cansada de escuchar esa canción, suena, pero hasta me la encuentro ya en todos lados. Ahí ya estamos empezando a prestar un poco de atención, pero estoy hablándote de esos momentos. El oír son esos momentos en que pueden estar sonando cosas y nuestros oídos lo perciben, mas no prestamos atención con detenimiento, no le damos importancia y trascendencia. Diferente es escuchar. Cuando escuchamos estamos prestando atención, cuando escuchamos estamos diciendo, eso me importa, eso tiene interés para mi vida, eso es valioso para mí, eso es escuchar. Y es lo que la palabra de Dios nos anima a hacer cuando se trata de prestarle atención a lo que sale de la boca de Dios, a lo que está escrito en la Biblia. Luego continúa diciendo, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar. Alguien dijo alguna vez que por alguna razón Dios nos diseñó con 2 orejas o 2 oídos y solo con una boca. Creo que es más que evidente que no solo por la forma en que Dios nos diseñó nos muestra que es doblemente importante escuchar antes que hablar, sino porque lo vemos y lo confirmamos en lo que la Escritura dice. Ahora continúa diciendo, y que debemos ser lentos para enojarnos, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. ¿Qué es lo que pasa cuando estas dos cosas se juntan? Crean caos. Cuando estas dos cosas se juntan, es como un volcán que hace erupción. Cuando en lugar de escuchar con detenimiento y con un espíritu o una intención de reconocer, o un espíritu humilde y reconocer que eso puede ser importante, por más razón que crea tener. Pero cuando muchas veces queremos imponer nuestra razón y no damos el brazo a torcer frente a diferencias que podamos tener, desacuerdos, pleitos, problemas, dificultades, cualquier cosa que se pueda presentar en la vida, comenzamos a quejarnos, comenzamos a hablar negativamente y eso nos retroalimenta. Y cuando empieza a salir eso de nuestro corazón y empezamos a escuchar esas palabras que decimos y tal vez crees que lo que estás diciendo tiene mucho sentido y a veces hasta decimos cosas con el propósito de justificar o de imponer nuestra razón y peor aún hasta para ofender a la otra persona y pretendemos que con ofensas la otra persona entre en razón, lo único que estamos haciendo es avivando una llama de ira, de enojo, retroalimentando nuestra vida y ese momento, nuestros oídos, nuestro corazón, con toda esa mugre que sale y a flote. Y viene la ira, y viene un momento de desenfreno emocional, de donde pecamos, donde queremos imponernos, cuando el Señor nos llama, hey, detente y escucha, porque eso que haces no está dando lugar a la vida que yo quiero que lleves. Y lo vemos en la palabra. Luego continúa diciendo, por esto, despójense. Luego dice, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Dios quiere que llevemos una vida recta, una vida justa. Y cuando hablamos demasiado, cuando nos airamos demasiado, nos comenzamos a alejar
de esa vida que Jesús quiere para nosotros. Ahora sí, continúa. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Vemos que la palabra de Dios nos está diciendo que no hay momentos malos, no hay malicia allá afuera, por momentos o pequeña o así flashback de maldad o de malicia. Dice que eso abunda en el mundo, que hay abundancia de maldad, que hay abundancia de malicia, de inmundicia. Y el Señor nos dice que nos despojemos de eso en nuestra vida, si es que hay algo de eso en nosotros. A lo que se refiere más específicamente es al pecado, a las cosas que pueden separarnos de Dios y que pueden enfriar nuestra fe y alejarnos y quitarnos el regalo y el privilegio de podernos acercar confiadamente a su presencia todos los días. Ahora, nos muestra la Escritura que debemos despojarnos de todo eso. Pero ¿qué pasa cuando te quitas eso? Cuando te despojas, cuando te sacas algo de encima, quedas desnudo tal vez. Ahora la pregunta es, ¿ahora qué te vas a poner? Una vez que te despojas de eso, ¿qué te pones? Y la palabra de Dios nos da la solución. Y ojalá abracemos eso, porque si nos despojamos de eso, significa que también podemos dar oportunidad a que otras cosas ocupen el lugar. Pero cuando quedamos al desnudo, cuando nos despojamos y quitamos de nuestra vida lo que nos sirve, lo que es pecado, lo que nos separa de Dios, Dios nos da una solución y nos dice qué debemos ponernos, cómo nos debemos vestir. Dice la Escritura, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Mientras hay otras cosas que opriman, que ensordezcan nuestra vida, y al igual que empieza este pasaje bíblico, mientras hablemos demasiado, nuestro orgullo se alimente, nos airemos y queramos imponer razón y con palabras necias y ofensivas frente a otros, no habrá lugar para la palabra de Dios. El Señor da una palabra que es sumamente importante y es humildad, el reconocer que no soy yo, el reconocer que no es mi razón, que no es mi forma de pensar, que no son mis actos, no son mis obras. Nada de eso me hará mejor, nada de eso hará una gran diferencia en mi vida. Realmente, si estoy dispuesto a agachar la cabeza, postrarme delante de Él y decir, ¿sabes qué? Reconozco que yo solo no puedo. La palabra de Dios también dice que apartados de Él nada podemos hacer. Y cobra mucho más valor y tiene un mayor significado y mayor profundidad cuando entendemos eso, porque Dios nos dice que tengamos un corazón humilde, que nos vistamos de esa humildad y ahí sí poder recibir lo que dice su palabra. Ahora dice, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Entonces, antes de continuar, concluimos en esta porción de la Escritura que el propósito de la palabra de Dios es salvarnos la vida. La palabra de Dios vino para ahorrarnos dolores de cabeza, para ahorrarnos problemas, para ahorrarnos angustia, para ahorrarnos muchísimas cosas. No significa que no tengamos que enfrentar momentos adversos, pero una cosa es enfrentar momentos adversos como consecuencia, y lo hablábamos la semana pasada, de recibir la palabra y son oportunidades para practicarla. Y otra cosa es que tengamos que enfrentar adversidades realmente peligrosas por causa de la desobediencia. Y son malas consecuencias que llegan a nuestra vida y ahí Dios no tiene nada que ver. Entonces vemos como Dios nos advierte y nos dice lo bendecidos y privilegiados que somos si decidimos con humildad recibir su palabra. Hay muchos que tal vez no nos ha gustado cuando nos dicen, y lo digo de verdad, muchas veces he ido a la palabra y cuando la Escritura dice que nos examinemos, miremos cómo está el estado de nuestra fe para ver realmente qué clase de creyentes somos. Que nos examinemos para ver si estamos en la fe, dice la Escritura. Y a veces nos han preguntado, ¿estás orando? ¿Estás leyendo? ¿Cómo está tu relación con Dios? He tenido la oportunidad de que mi pastor o un líder o un amigo me pregunte, ¿cómo te sientes? Y valoro mucho eso porque una de las preguntas que tal vez puede convertirse en un arma de doble filo o en una corrección ofensiva, en realidad es un regalo. Cuando te preguntan, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo? ¿Tiene importancia la palabra de Dios, lo que Dios dice en nuestra vida? Y ahí las cosas realmente
cambian profundamente. Y eso es lo que debemos preguntarnos, ¿cómo estamos en este momento? Y ser total y completamente humildes, porque a veces, aunque eso pueda ofendernos, podemos decir, no, ¿qué te pasa? Yo estoy orando, yo estoy leyendo, yo estoy haciendo esto, yo voy a la iglesia, yo sirvo en una iglesia. Pero no es garantía de nada. Perdemos nuestro tiempo si la palabra de Dios no está siendo practicada. ¿Me sigues hasta acá? Esa es la importancia. Esa es la importancia de la Escritura. Ahora, mira lo que sigue diciendo. No se contenten solo con escuchar. O sea, está bien que prestes atención, que le des trascendencia, que le des importancia, que le des valor a la palabra de Dios. Pero no te contentes solo con eso. No es suficiente solo con eso. Dice la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Tal vez estás hoy acá conectado. Tal vez antes de que todo esto comenzara, eras de los que amaba levantarse cada domingo, ir a la casa de Dios o otros días de la semana. Eras de los que sirve tal vez en un ministerio, en tu iglesia, o tal vez no, pero le dabas realmente importancia y valor a ir a estar allá, a compartir con otros hermanos, a escuchar la palabra que Dios traía a través de la vida del pastor. Y te sientas y escuchas y muy bueno. Tal vez eres de los que llega puntual, tal vez eres de los que llega como molestamos a veces, llegan al amén, pero estás ahí. Pero realmente lo que hace la diferencia, lo que nos muestra qué tanta atención hemos prestado, qué tanto valor le damos a la Escritura, es cuando ha llegado el momento de practicarla, de vivirla, de plasmar lo que hemos escuchado. Ahí ese es el momento más importante. Y el Señor dice que nos engañamos, vivimos una mentira. Si creemos que solo por el hecho de orar, de leer o de decir que lo hacemos, pero nuestros actos muestran algo diferente, nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, por eso el Señor nos habla de que no debemos vivir y nos enseña que no se trata de aparentar, no se trata acá de nosotros podemos vivir gritando a los cuatro vientos y mostrarle a todo el mundo que somos los más comprometidos, pero en realidad nuestros actos van a negar absolutamente eso. El Señor dice una porción de la palabra fuerte, que muchos tendrán apariencia de piedad, pero realmente negarán con sus actos, con su estilo de vida, la eficacia de esta vida piadosa. Y esto es lo que el Señor nos muestra, el valor de escuchar y de llevar al acto lo que hemos escuchado, llevar a la práctica su palabra. Continúa diciendo, llévenla a la práctica. Luego dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, dice, se va y olvida enseguida, automáticamente, dice lo de cómo es. Ok, voy a volver a leer. Después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Ahora, la palabra de Dios nos muestra, acá en lo que dice Santiago, que muchas veces cuando solo nos limitamos a oír y no a escuchar la palabra, no solo nos engañamos a nosotros, sino que somos como esos hombres que se miran en un espejo y automáticamente cuando se van enseguida olvidan lo que vieron. Ahora, está haciendo una analogía. Nuestro espejo debe ser la palabra de Dios. Muchas veces si tenemos que asumir ese acto de humildad y ese acto de valentía, no sé qué tan dispuesto estarías o qué tan dispuestos estaríamos a mirar la palabra de Dios y decir, ¿qué tanto me parezco? Porque muchas veces nos acercamos a un espejo solamente para mirar si hay algún que otro defecto, lo corregimos rápidamente y nos vamos y nuestra vida continúa. Pero el Señor nos anima a que nuestro espejo debe ser la palabra de Dios. Acercarnos y ver cuánta imperfección hay y no olvidar que eso está ahí. Debemos tener en cuenta esto, es importantísimo. No se trata solo de oír, no se trata solo de escuchar. La importancia está en practicarla, pero es imposible practicar algo que no escuchas, algo que no entiendes, algo que no ha entrado a tu vida, a tu corazón. Señor Jesús nos deja ver que una vez que nos convertimos en personas que no olvidan lo que hemos oído, que no olvidamos lo que dice la palabra de Dios, dice que si lo hacemos, dice si no haciéndolo, dice que recibiremos bendición
pero recibiremos bendición al practicarla, no al escucharla. Recuerda lo que hablábamos hace 8 días. Muchos olvidan y creen que Dios va a bendecirlos solamente por cumplir un acto religioso de sentarse a escuchar un mensaje. Muchos creen que Dios, como cual polvo de hadas, derramará su favor solamente porque estamos ahí juiciosos o sacamos una libreta para anotar. El Señor no nos dice eso. El Señor dice que la bendición viene después de que la palabra ha sido practicada. Ahí viene la bendición. Ahí viene la bendición. Ahora es imposible practicar algo que no conozco. Es imposible adquirir la fuerza para poder vencer si mi espíritu es, o mi vida, o mi fe es soy un pequeño bebé espiritual. Esto es muy importante. ¿Me sigues hasta aquí? Muy bien, quiero invitarte a que antes de terminar este texto, mires lo que dice el Señor. Dice que si nos fijamos atentamente en la perfecta ley, no quería dejar pasar esto, que da libertad. Su palabra nos da libertad. Su palabra tiene poder. Su palabra nos hace libres. Libres de esos pensamientos que te dicen no puedes, libres de esos pensamientos hasta de pereza, libres de todo tipo de pensamiento que nos llevan a vivir una vida esclavos de malos hábitos que nos separan y nos apartan del amor de la fidelidad o del plan de Dios. Del amor de Dios no, porque no hay nada que nos pueda apartar de su amor. Ya Él nos amó, ya se entregó en la cruz por nosotros. Y lo afirmamos cuando vamos al libro de Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, y dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús no quiere que vivamos una mentira, sino que vivas su verdad, y no solo su verdad, la verdad. Él es la verdad. Él no es una opción. Él es la única. Él es la verdad. El camino, la verdad y la vida. Muy bien, excelente. Espero que me sigas hasta aquí. Vamos a continuar. Dice la Escritura en el Salmo 119, versículos 97 al 105. Pero antes de ir ahí, quiero decirte varias cosas. Y ahora vamos a hablar del tema de meditar, ¿sí? Recuerda que el título de esta segunda parte involucra el meditar en la palabra de Dios. Es algo que encontramos en la Escritura. Es algo que lo encontramos. Y tal vez algunos entienden por meditar una definición que no sé, completamente errada. Pero vamos a ver realmente qué nos enseña la palabra de Dios respecto al meditar en su palabra. Ahora, quiero preguntarte, ¿eres de los que meditan la palabra de Dios o eres de los que olvida la palabra de Dios? Muy bien. Meditar en la palabra, vamos a entender que es meditar en la palabra de Dios no es otra cosa que vivir pensando en ella. Si te das cuenta lo que te estoy diciendo, es exactamente lo que hemos venido compartiendo. Meditar en la palabra es darle importancia, es estar dispuesto a escuchar antes que hablar, antes que airarme, y no es solo oír, es darle importancia, darle valor. Meditar en la palabra de Dios es estar pensando en ella en cada instante, cada día, pensando en lo que Dios te ha dicho en tu tiempo con Él, pensar en lo que Dios te ha revelado. Meditar en la Biblia no es tomar el modelo o el sistema del mundo como de meditación oriental o todos esos absurdos actos que son puertas realmente que el hombre le abre de par en par a Satanás y a sus demonios, y les damos la oportunidad de confundir y destruir la vida. Eso no es meditar, es estar pensando literalmente en lo que la palabra de Dios dice. Y quiero compartirte una frase del pastor y predicador Charles Stanley que dice: meditar en la palabra de Dios es enfocar nuestro corazón en Dios y dejar todo lo demás a un lado. Y ahí vemos que tiene perfecta coherencia el hecho de escuchar y de practicar. Es imposible si no estamos constantemente pensando en lo que su palabra dice, en lo que Él nos ha revelado en nuestro tiempo con Él. Bien, el Salmo 119, 97, 105 dice lo siguiente: cuánto amo yo tu ley. Vemos el salmista que primero arranca expresando en esta parte de la palabra el amor de Él hacia las Escrituras, el amor de Él hacia lo que Dios establece, hacia las palabras de Dios. Dice: todo el día medito en ella. Todo el día medito en ella. Tus mandamientos
me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Dice, aparta mis pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra. No me desvío de no me desvío de tus juicios, porque tú mismo me instruyes. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco, toda senda de mentira. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz a mi sendero. Ahora, voy a ilustrar un poco lo que dice la palabra de Dios, o dice el salmista. Primero, la importancia de amar la palabra de Dios. Eso está íntima y completamente ligado al primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas, con todo tu ser, como lo vemos en los evangelios, como lo describe ese primer y gran mandamiento. Si no amas la palabra de Dios, si no lo consideras importante, ahí ya es la grieta más grande y el problema más grande. Y ahí es donde debemos apuntar. Ahora, tal vez dices, no, yo amo la palabra de Dios, es importante para mí, pero realmente no me he dispuesto a prestarle la atención que merece. Y no es que merece atención porque ella necesita o el Señor necesita de nuestra atención. No, tú y yo necesitamos de Dios, porque la palabra de Dios nos muestra que en ella encontramos vida, y sin ella estamos muertos, estamos perdidos. Mientras que si le damos el valor que merece y que realmente tiene, hallaremos bendición aquí y en la vida venidera, cuando el Señor venga por sus hijos. Ahora, vemos algo maravilloso dentro de esto, y es la sabiduría, es el entendimiento, es la inteligencia, es la prudencia, es toda la capacidad que nos da la palabra de Dios para obrar correctamente, para saber qué hacer en diversas circunstancias, aún cuando haya enemigos, cuando haya personas que quieran y deseen nuestro mal. La palabra de Dios nos da sabiduría y entendimiento para saber qué hacer en toda circunstancia, en lugar de hablar de más y airarnos de más. Pero hay algo maravilloso, y es este versículo tan conocido con el que termina el salmista, y es: por eso aborrezco toda senda de mentira. Ahí entendemos también cuando la palabra de Dios se revela a nosotros como la verdad absoluta y no una mentira. Dice acá, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Entonces, quiero que te preguntes lo siguiente: ¿piensas en esto cada día, como dice el salmista? Todo el día medito en ella. ¿Estás enfocado en lo que la palabra de Dios dice? ¿Piensas en la escritura? ¿Piensas en lo que Dios te dijo en la mañana en tu devocional? ¿Piensas en eso? 2. ¿Es la palabra la lumbrera y la lámpara a tus pies? ¿La palabra de Dios está iluminando tu vida, está mostrándote el camino? 3. Si la palabra de Dios no es lámpara a tus pies o lumbrera en tu camino, entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que te está guiando en tu vida? ¿Qué consejos? ¿Qué palabras? ¿A quién escuchas? ¿Qué escuchas? ¿A quiénes oyes? ¿A quiénes les prestas atención? ¿A qué le estás dando valor? ¿Me sigues? Y por último tal vez estamos escuchando más toda la mentira y el placer efímero que nos venden o te pueden vender a través de el consumir toda esa basura efímera, vuelvo y lo reitero, a través de las redes sociales, de tu televisor, a través de libros, a través de muchas cosas, fuentes que tal vez cumplan la labor de informarte y realmente no están aportando nada a tu vida. Recuerdo no hace mucho, tristemente fue algo que escuché al comienzo de esta cuarentena, y quiero compartir esta anécdota contigo. Ya estamos cerca a ir finalizando, pero lo compartí con con mis amigos más allegados, amigos con los que sirvo en la alabanza de la iglesia.
Y me sorprendió escuchar a un hombre decir en un video, bueno, en una reunión así, esos lives, un músico aparentemente cristiano, decir que él dijo las siguientes palabras: voy tal vez a lastimar el ego o a rozar con algunos pastores, pero hay que reconocer que hay una realidad, y es la importancia de la música en la iglesia, y que realmente la gente cuando sale de la iglesia se va más grabada con la canción que sonó que con lo que en la prédica, con lo que se habló en la prédica. Entonces hay que darle un equilibrio a las cosas. Es importante la música que se toca, y bueno, se las hago corta. Una sola persona que distorsione las cosas de esa manera hace que cientos, o uno, que después eran 10, después 50, después 100, después 1000, comiencen a reproducir esa gran mentira, y tal vez llevarnos a querer concebir o entender o conformar una reunión en la casa de Dios donde puede no haber prédica, pero que no me falte la música. Y acá no es eso, no es eso. No me quiero desviar mucho del tema, pero donde quiero enfatizar es: no hay nada más importante que la palabra de Dios. No lo hay. No hay poesía, no hay música, no hay libro, no hay programa, no hay escritura, no hay absolutamente nada más valioso, más verdadero, más genuino. Y escucha esto: que tenga tal poder para libertar y para dar vida genuina y en eternidad como la palabra de Dios. Nada más. Lo demás tal vez te llene momentáneamente, pero eso mismo que te llena te contamina. La palabra de Dios nos llena, nos limpia, nos transforma, nos liberta y nos cambia por completo. Ahí es donde nos tenemos que enfocar. La palabra de Dios es lo más importante en la vida de todo hijo de Dios, de todo creyente. Quiero decirte esto: meditar en la palabra de Dios es la actividad más importante que debemos realizar todos los días como verdaderos cristianos. Si no tienes presente la palabra de Dios, para que ésta sea la luz y para que ésta sea la que nos dirija y que cuide nuestros pensamientos, para que nos dé prudencia de labios para hablarlas, para saber pensar antes de hablar, y que las palabras que salgan edifiquen a los oyentes. También quiero decirte: si no tienes presente la palabra de Dios para que ésta sea la que dirija tus pensamientos, para que te dé prudencia de labios, lo que dirija tus palabras cuando te expreses, la que gobierne y te dé dominio sobre tus emociones y te guíe cuando tengas que tomar decisiones, entonces la pregunta es: ¿qué te está dirigiendo? ¿Qué te va a dirigir? ¿Qué te dirige hoy? ¿Caminas a oscuras o es la palabra de Dios realmente la que alumbra y te da dirección en tu día a día? Quiero terminar con esto que se encuentra en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. La palabra de Dios dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté a medias, no, sino enteramente capacitado para buena obra. Cuando hablamos de lo que significa capacitado, es de alguien preparado, es de alguien que ha invertido tiempo, es de alguien que no ha pasado tiempo de ocio, es de alguien que realmente le ha dado valor a la escritura. Esto nos capacita, nos prepara y nos hace aptos para toda buena obra. Así que ten esto muy en cuenta. El propósito de la palabra de Dios no es informar, sino transformar el corazón, la mente y la vida de todo creyente. Muy bien, te invito a que podamos terminar con una sencilla oración y decirle: gracias, Jesús, gracias por el regalo que nos das de poder escuchar y recibir tu palabra, la cual es la verdad absoluta. Señor, gracias por darnos este regalo. Ayúdanos a no limitarnos a escucharla, que podamos pensar en ella todos los días de nuestra vida, a cada instante, para saber cómo obrar, cómo decidir y qué hacer en todo momento. Señor, y sobre todas las cosas, que la tengamos presente, Señor, al momento maravilloso y las oportunidades que tú nos das de llevarla a la práctica. Cuando seamos tentados, cuando seamos probados, Señor, en todo momento que practiquemos tu palabra, que esté presente en nuestra mente y corazón. Te amamos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermosa familia, estén conectados. Vendrán
tiempos más especiales, más sorpresas en lo que vendremos haciendo juntos en este tiempo. Estemos orando y abrazándonos, apoyándonos unos a otros con la palabra de Dios en oración. Estemos unidos unos por otros. Recuerda que mañana en tiempo real estamos compartiendo la palabra de Dios durante todo el día, desde las horas de la tarde hasta la noche en diferentes grupos. Así que si aún no eres parte, te invito a que nos lo dejes saber a través de un mensaje, a nuestros correos o a nuestras redes sociales. Escríbenos para que podamos estar conectados. Te enviamos un gran abrazo. Dios te bendiga y recuerda, sé influencia. Dios te bendiga, familia. Chao.